Nuestro Centro de Estudio Político, para esta edición, realiza un programa en el cual ha decidido, frente a la coyuntura política de actualidad, como lo está pasando el país del Ecuador, extender un análisis de la situación del Congreso y el acortamiento del periodo del presidente, lo cual se constituye como una muerte cruzada, es decir, se extingue el mandato del legislativo y el ejecutivo. La muerte cruzada, como se conoce popularmente a esta figura legal, es un mecanismo que permite al Ejecutivo y al Legislativo disolverse mutuamente y de forma anticipada para así llamar a elecciones. El decreto de disolución de Lasso se sustenta sobre una grave crisis política y conmoción interna, una de las tres causas que, de acuerdo con la Constitución vigente, permite invocar a la muerte cruzada y la única que no requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Para esta oportunidad, los invitados son académicos del Centro de Pensamiento. Estamos analizando la situación política latinoamericana, pero de manera muy especial lo acontecido recientemente en el Ecuador, una república que siempre se ha caracterizado por tener una inestabilidad política en los últimos 30 años. Sin embargo, tuvo aproximadamente 2 periodos presidenciales del presidente Rafael Correa en las que hubo una cierta estabilidad política. Sin embargo, actualmente nuevamente vuelve a haber aires de inestabilidad, puesto que el presidente Guillermo Lasso fue llamado a juicio político por presuntos actos de corrupción, los cuales alega este presidente que nunca fueron demostrados y que no fueron causa suficiente para ser llamado a juicio. Juicio que fue invocado por la Asamblea Nacional del Ecuador de parte de las bancadas correístas, pero también de la CONAIE, que es el grupo político que aglutina a los indígenas en ese país. De esta manera, el presidente Lasso usó la atribución presidencial de la muerte cruzada, esto es, disolver el Congreso de igual manera que el cargo de presidente de la República y convocar a nuevas elecciones. El Ecuador de esta manera, durante el año y medio que queda de gobierno y de periodo también legislativo, va a decidir de manera muy importante si se le va a dar un nuevo giro político a la vida de este país. Es decir, que puede volver nuevamente el correísmo, pero también los grupos indígenas a tomar el poder, ya sea el correísmo nuevamente por tercera vez o los grupos indígenas de manera directa por primera vez en la historia del Ecuador. Es algo que está en una expectativa muy grande y que pues vamos a ver si el Ecuador, así como el resto de países latinoamericanos, dan un giro a la izquierda. Teniendo en cuenta la crisis política, tensión política que estaba viviendo el país de Ecuador, el miércoles 17 de mayo el país se levanta con una noticia de que el presidente Guillermo Lasso ha tomado una decisión drástica en busca de poner fin al proceso próximo en su contra. Por primera vez en la historia de Ecuador se decretó la disolución del Parlamento, a lo que actualmente se le denomina como muerte cruzada. La muerte cruzada es una figura constitucional que existe en Ecuador en la cual la presidencia o la asamblea pueden ser disueltas mutuamente. Y bueno, luego ya disuelta la asamblea, pues se debe convocar también a unas próximas elecciones presidenciales. El presidente Lasso toma la decisión de llevar a cabo la muerte cruzada con el pretexto de que el juicio por el cual él está siendo investigado por tolerar un supuesto caso de corrupción había generado en el país una grave crisis política. Hay que tener en cuenta que apenas estaba por iniciar el segundo día del juicio para Guillermo Lasso, en el cual él realmente no se defendió, más bien fue como una rendición de cuentas por las cosas por las cuales está siendo juzgada. Lo que sigue ahora, después de que se haya llevado a cabo la muerte cruzada, es que el presidente Guillermo Lasso va a poder gobernar en Ecuador por un periodo de tiempo de 6 meses, en el cual su forma de gobernar va a ser por decreto. El presidente Guillermo Lasso argumenta que el país estaba viviendo una conmoción interior y que con lo que él acaba de hacer, pues bueno, va a ser una oportunidad para los ecuatorianos de poder decidir su futuro. Tenemos que tener en cuenta que pues Guillermo Lasso cuando gana las elecciones pues las gana
prometiendo de que no iba a llevar a Ecuador a lo que era Venezuela, es decir, unas promesas neoliberales. Además debemos tener en cuenta que él saca este decreto pues porque iba a ser destituido. También hay que mirar el aspecto de que sus contrincantes de la presidencia están mucho más fuertes que él por la situación actual que se está viviendo en Ecuador. Ahora lo que sigue en Ecuador y lo que está pasando actualmente es una grave tensión política y una preocupación por parte de todos los ecuatorianos por la situación que está viviendo el país de desmejoría. Las próximas elecciones están planilladas para el 15 de agosto, que vendría siendo la primera vuelta, y no habría una segunda vuelta en caso de que ganara los votos del 50% más uno. Sino, si existiera una segunda vuelta, pues se haría 2 meses después de esta primera vuelta. En este momento, pues Guillermo Lasso tiene un 11% de aprobación. Según las estadísticas y muchos informantes, es el presidente peor aprobado de América Latina, debido a todas las situaciones que ha generado en el país. Sin embargo, es una persona que según los medios pues puede ser un poco arrogante, puede ser un poco vanidoso, lo cual puede generar que hasta pueda llegar a lanzarse, tener la expectativa de ganar las elecciones próximas. Tenemos así que la figura constitucional de la muerte cruzada es un injerto del parlamentarismo, del sistema parlamentario europeo. Tanto la capacidad del presidente para disolver al Congreso como la capacidad del Congreso para sacar, vacar, como dicen los peruanos, o defenestrar, como se ha intentado decir históricamente siempre que hay una expulsión, la capacidad que tiene el Congreso para terminar el periodo presidencial. O sea, es una muerte mutua, como lo dijo Camila Aragón en la presentación, es una muerte recíproca del legislativo y del ejecutivo, para darle paso a unas elecciones y que la soberanía popular que se había depositado en ambos, tanto en el elegido del ejecutivo, el presidente, como en los congresistas, que en Ecuador se llama la Asamblea Nacional a la manera francesa, ambos terminan, se extinguen y el pueblo viene a votar, a elegir para renovar. En Colombia, por ejemplo, no tenemos la revocatoria presidencial que voy a tratar de explicar. Esa figura institucional se está estrenando en Ecuador porque se aprobó en la Constitución del año 2008 y ahora la aplicó el señor Lasso, pero la aplicó para defenderse. Es decir, el problema era de él, por una investigación de malversación de fondos sobre contratos para transporte de petróleo. Como ya se veía venir las mayorías para destituirlo, aplicó la muerte cruzada, agotando entonces la existencia de ese Congreso y él mismo recortándose el periodo, pero quedándose 6 meses más gobernando por decreto. Pero allí hay una interpretación retorcida, porque son 3 causales para poder invocar la muerte cruzada. Y las 2 primeras no calzaban y la tercera la reforzó, diciendo que era una conmoción interna, cuando se necesita de una verdadera crisis política y de una conmoción al máximo, como sucedió el año pasado en el mismo Ecuador, en el 2000, con el estallido social, con las marchas, con la explosión social que averió la economía. Desde hace muchos años, digamos desde los 90 para acá, se han estrenado figuras del sistema parlamentario en el sistema presidencial. Toda Europa tiene el sistema parlamentario y toda América tiene el sistema presidencial. O sea, el sistema presidencial es donde el presidente prima sobre las otras 2 ramas. O sea, es una inclinación o una tendencia a tener más poder. Pero
existe el equilibrio de poderes y la colaboración armónica entre las ramas, pero no se ha podido ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI tener a un presidente efectivamente al mismo nivel de las otras dos ramas. Siempre hay una primacía, y así sucede en toda América Latina. Entonces han tratado de estrenar figuras para agotar o terminar con el periodo del presidente, que es lo que pasa en el Perú con la vacancia moral, con la incapacidad moral, pero creada inclusive desde el siglo XIX, por allá de 1839, y en otros países. Aquí mismo tenemos la moción de censura en Colombia, que es el juicio o impeachment o un proceso express a un ministro para el Congreso retirarlo, y el presidente siempre lo protege. Nunca han podido lograr triunfar. En el sistema electoral colombiano sí que hace falta esa reforma, pero no para que el Congreso tenga pugilatos con el presidente y el presidente con el Congreso, porque de todas maneras el sistema presidencialista es una armonía de coalición. Regularmente los presidentes tienen las mayorías y arman las bancadas. Con el solo triunfo le aparecen los que no ganaron para ser parte de, si no de la coalición de gobierno, sí a vender los votos o a negociar o transigir con los votos. Siempre se ha hecho acá, y sobre todo mucho más después del Frente Nacional y durante el Frente Nacional, donde se incubó esta práctica de cohabitación entre los partidos, que ya se había ensayado en el siglo XIX con Núñez en medio de la regeneración para destruir o minar al Olimpo radical, a los liberales que venían desde la Constitución de Río Negro. Pero ¿qué pasa con la situación actual electoral del sistema nuestro? El presidente no se le puede sacar, solamente a través de la comisión de acusaciones se inicia un proceso para que pase al Congreso y luego a la Corte, y no pasa de la comisión de acusaciones, donde hay una, digamos, tolerancia y es de absoluciones. Se necesitaría la revocatoria presidencial del mandato. Esa revocatoria sería de origen popular. Es decir, la Constitución del 91 aprobó la revocatoria del mandato en el artículo 103. Revocatoria para alcaldes y gobernadores. Si un año después no se ha cumplido el programa de gobierno y la población entiende que hay un mal gobierno en esa localidad o en ese departamento, si se trata del gobernador, pues se puede iniciar el proceso para desinvestirlo, es decir, votar para que se vaya. Esa es la revocatoria del mandato. Pero no se aprobó la revocatoria del mandato presidencial, que haría la democracia más fuerte y la participación popular sería efectiva, y no se pasaría por el tamiz de una comisión de acusaciones que va a cubrir o a impedir que un presidente salga cuando ya tiene el poder, amarra todos los resortes e impide que se organice una coalición interna en la comisión de acusaciones, que son 15 miembros. Es decir, no funciona en Colombia la salida de un presidente. Hay que esperar los 4 años y el desgobierno, y frente a un problema económico o de desempleo o de desequilibrio o de hegemonía de partido, pues la población no lo soporta y no tiene mecanismos para poderlo expulsar. Como lo mencionaba atrás, pues no reúne los requisitos estrictamente considerados de la conmoción interna para poder haber invocado esta muerte cruzada. Pero la Corte Constitucional lo avaló. Es decir, ya se fijó fecha de elecciones para el 20 de agosto y ya está gobernando por decreto el señor Lasso. Esa conmoción sí se presentó, fue lo que mencioné, en el año 2022 con el estallido social. Una crisis de seguridad enorme, penetración del narcotráfico mexicano. Guayaquil, Esmeralda, el Callao son sitios portuarios con dificultades, y desde allí se está haciendo la exportación de la droga.
hay un grave problema económico, no hay subsidios, que es lo que pedía el CONAIE. CONAIE es la Asociación de Comunidades Indígenas que presentaron 10 puntos. El líder es Leonidas Issa, que ahora puede lanzarse como candidato a la presidencia. Y Lasso incumplió los 10 puntos y de allí el origen de esta crisis. Es decir, la crisis sí estalló, eclosionó y se evidenció durante el proceso de reacción social o de convulsión social del año 2022. Porque en Ecuador hay un problema muy grave en la atención en salud que se demostró durante la pandemia. Sigue el problema en la educación, no hay cobertura educativa suficiente. El 39% de la población vive en una pobreza multidimensional. Entonces, la CONAIE ha exigido el control de los combustibles, de los precios de los combustibles. No ha parado desde el 2020. Este es un problema que viene desde el 2020 en Ecuador por el alza de la gasolina, siendo que produce petróleo. Y también hay un problema con las medidas que ha tomado el gobierno de derecha. Desde el gobierno de Lenín Moreno se volvió nuevamente al neoliberalismo y Lasso, presidente Guillermo Lasso, extremó las medidas neoliberales, por lo tanto aumentó la pobreza. Entonces van a vivir los ecuatorianos unos 6 meses de una especie de dictadura constitucional, o sea, por decreto. Van a estar ellos bajo ese imperio. Pero meses anteriores ya también hubo un ejercicio de puro decreto, porque el estado de excepción venía rigiendo en Guayaquil y en otras regiones y provincias. Como Colombia igual se puede, si fuese necesario, emplear el estado de excepción de conmoción interior solo en una región. Se hizo en Miraflores durante el gobierno de Ernesto Samper, pero Ecuador venía de una sucesión de estados de excepción, es decir, ya las fuerzas militares estaban en todas las regiones y en este momento lo están apoyando para que no se desinstitucionalice todo el proceso. Prefieren los pasos de la muerte cruzada a que vuelva la gente a las calles para protestar por un cambio de gobierno. Bueno, ya se están moviendo. El vicepresidente se dice que iría a elecciones, el señor Borrero, Leonidas Issa por las comunidades indígenas, pero también el señor Yacu Pérez del partido Pachacuti, que fue candidato cuando ganó Lasso, y el otro contendor era Arauz, correísta del partido País Libre. Hoy el partido País Libre de Correa, o sea, los seguidores de Correa, cambió de nombre. Y los amigos de Yacu Pérez hablan de la tercera vía, es decir, ni lacistas, seguidores de Lasso, ni correístas, seguidores de Correa, sino una tercera vía con confluencia o una coalición donde esté Democracia Sí, que es un movimiento político, Somos Dava, la Unidad Popular y el Partido Socialista. Entonces, la mayoría que iba a expulsar a Lasso el 17 de mayo de este año, ahora los partidos y fracciones políticas, unos van seguramente con el candidato de Correa, que puede ser nuevamente el señor Arauz, y otros con Yacu Pérez. Es decir, los dos candidatos de la elección pasada van a entrar a coaligar fuerzas para poder reemplazar al señor Lasso. El 17 de mayo, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución del Congreso aplicando la muerte cruzada.
es decir, convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato por 4 años. La decisión está soportada en el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana. Se disuelve el gobierno con su respectivo gabinete y el poder legislativo. El Consejo Electoral, por lo tanto, convocó a elecciones anticipadas y las nuevas autoridades ejercerán hasta finales de mayo del 2025. Este acontecimiento trae una serie de consecuencias. Una de ellas es la económica, que va a generar mucha incertidumbre en los inversionistas nacionales e internacionales. ¿Ok? En materia de inversión, el presidente Guillermo Lasso intentará mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos gracias a una reforma tributaria para reducir los impuestos sobre la renta y la reforma laboral. Sin embargo, consideran que esto es poco probable, ya que para que estas medidas mejoren significativamente los incentivos para la inversión, ya que tendrán efectos mínimos sobre los altos niveles de violencia, inseguridad, desempleo y incertidumbre política, que por lo tanto van a erosionar las bases de la inversión en el país. Bien, como lo dijimos, la decisión está tomada por el presidente Lasso y está dentro del orden legal consagrado en la Carta Magna en el país. Este hecho no se relaciona más bien a una conmoción interna y a una crisis política que padece el vecino país ecuatoriano. La muerte cruzada en Ecuador es un dispositivo constitucional que la Carta Magna del 2008 de dicho país consideró para que cuando el Ejecutivo sintiera que no tiene garantías en su rol de gobernar, de ordenar, de mandar, pues pudiera cerrar la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. De allí su nombre de muerte cruzada, porque puede ser un tiro en el pie también para el presidente de la República que convoca esta institución constitucional. Entonces, lo que tiene ahora el presidente tiene 6 meses para gobernar por medio de decretos hasta que sean electos funcionarios, tanto como presidente como congresistas. Ellos solamente cumplirán funciones hasta el 2025, cuando se termine el periodo constitucional vigente actualmente y se llaman a las elecciones normales constitucionales que están en el calendario electoral del país de Ecuador. Esto genera unos debates muy fuertes. Los analistas consideran que hay una devuelta anticipada del correísmo a el poder en Ecuador, ya que hay una inmensa desfavorabilidad del presidente Guillermo Lasso, quien es un banquero de derecha que está en contra, digamos, de todo un conjunto de políticas sociales, de educación, de salud, de trabajo, y que el movimiento indígena, obrero, campesino y estudiantil ha estado siempre en todo el mandato de Lasso en contra, oponiéndose y protestando mediante las reformas de corte neoliberal. Entonces el correísmo puede llegar de manera anticipada y en la era de la derecha, que empieza con Lenin, el vicepresidente de Correa, que luego llega a ser presidente, y ahora Guillermo Lasso, pues puede acabar para dar un giro nuevamente hacia la izquierda en aras de que el correísmo vuelva a ser mayoría en el Congreso, como ya lo es una fuerza importante hoy en Ecuador, y sobre todo llegar a el gobierno en este nuevo giro de las izquierdas latinoamericanas, que vamos a ver
cómo empieza a considerarse el cambio climático, los derechos de las poblaciones sexualmente diversas, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías étnicas, en aras de una izquierda mucho más abierta y no pensando en los modelos obreros del siglo XX, sino ya en modelos más ecologistas, más pensando en el cambio climático, sobre todo desde las voces de los subalternizados. Ecuador está en una crisis, tienen ya un poco más de 5 meses para llamar a elecciones y esperar que el cambio de funcionarios, tanto en la presidencia como en la asamblea, no sea traumático y no abra una caja de Pandora en la cual empiecen a haber más movilizaciones, más protestas en contra de los poderes establecidos democráticamente.